A continuación, Saúde. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético con la conducción del Dr. Fabián Hidrobo. Saúde. Buenos días amigos televidentes, soy el Dr. Fabián Hidrobo en nuestro programa semanal Salud de Cirugía Plástica y Láser. En esta semana vamos a seguir hablando sobre el tema mitos y verdades de la cirugía plástica, que en el programa pasado no concluimos. Entonces ha habido una serie de preguntas que muchas de nuestras pacientes y televidentes nos envían y vamos a tratar de responder en este programa la mayoría de ellas. Sigamos con las preguntas. Entonces quedamos en el número 13, si me pongo grasa en el glúteo, ¿cuánto puedo ponerme? Esta es una de las preguntas más recurrentes que nos hacen nuestros pacientes en nuestra clínica, porque a veces hay colegas que le dicen que vamos a poner 1 litro de grasa en cada glúteo. El glúteo por sí es una región anatómica que no es que tenga una piel tan flácida ni que haya como poner 3-4 litros de grasa en cada glúteo. Obviamente, lo que una prótesis de glúteo es de 300-400 centímetros cúbicos es lo que yo recomiendo colocar. Es decir, más de eso, más de 300-400 centímetros cúbicos, la grasa empieza a hacerse como un puré adentro, compactarse, y no hay, digamos, anatómicamente y científicamente una comprobación de que esa grasa no se reabsorba. Por eso es que a veces hay pacientes que dicen me pusieron la grasa y quedó muy bien y a los 3 meses no tenía nada. A veces es porque le pusieron más de 300-400 centímetros cúbicos y la grasa se reabsorbió porque no existe a nivel de la grasa del glúteo una suficiente irrigación, una suficiente vascularización, nutrición para que sobreviva. Entonces yo creo que después de eso, de 300-400 centímetros, puede haber metabolitos de grasa que pueden ir a la circulación, taponar el pulmón y la paciente puede fallecer. Entonces la recomendación máximo 300-400 centímetros en cada glúteo, no más. La siguiente inquietud: ¿es seguro ponerse grasa? Y hemos hablado en el glúteo. Es seguro desde cuando se ponga una cantidad normal y no bajo el músculo, por favor, porque a veces hay una tendencia, hace unos años que salió, que se debía poner la grasa bajo el músculo glúteo mayor, lo cual hace que el glúteo tiene unas arterias tan gruesas como los dedos y a veces la cánula puede romper esa arteria, esa vena, se inyecta accidentalmente un poco de grasa en esa arteria, en esa vena, se tapona el pulmón y la paciente fallece ese momento en el quirófano. Así que, por favor, nunca bajo el glúteo. Eso es una recomendación, obviamente, para los colegas, ellos lo saben, pero la paciente debería también preguntar sobre eso. Sigamos con las preguntas. La cirugía plástica es solo para mujeres. Se supone que, obviamente, en la actualidad, la mayoría de pacientes, obviamente, en nivel del mundo, son mujeres, pero se ha visto en los últimos tiempos un aumento en la procura, en la búsqueda de la cirugía plástica para los hombres. Más o menos un 30% de hombres hacemos nosotros cirugía plástica. ¿Cuáles las más frecuentes? Hacemos lipo de cintura, párpados superiores, párpados inferiores, hacemos mucho rejuvenecimiento facial, estiramiento, y hacemos implante de cabello, que es una de las cosas que más buscan los hombres. ¿La lipoescultura sirve para adelgazar? No. Hay pacientes que a veces dicen: doctor, yo vengo a hacer una lipoescultura y quiero perder 10 kilos. Señora, vaya a hacerse una cirugía bariátrica, porque la lipoescultura máximo usted perderá entre 3 y 4 litros de grasa, que equivale a entre 3 y 4 kilos. Jamás la lipoescultura se debe hacer para adelgazar. Cuando yo estuve en París en el servicio del profesor Iluz, hacíamos como una especie de demostración, hacía algún profesor allá, y pacientes que sacaba grasa hasta 12 litros. Esa paciente estaba monitorizada e iba después a terapia intensiva durante unos 3-4 días para ponerle sangre, para hacer una serie de balances, pero obviamente es una demostración de que sí se puede sacar grasa y la paciente no se puede morir. Pero la regla
a nivel mundial de la Sociedad Americana y la Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica es sacar entre un 5 a 7% del peso corporal de la paciente en grasa. Es decir, si una paciente pesa 60 kilos, el 5% son 3 litros, o sea, máximo una paciente de 60 kilos podrá sacarse 3 litros de grasa, no más. El resto ya empieza con problemas metabólicos, la paciente puede llegar a fallecer porque existe la reposición de volumen, digamos, que hacen los anestesiólogos, de líquidos, y más de 3 litros de grasa que hemos sacado, la paciente empieza a tener edema pulmonar, edema cerebral y puede llegar a fallecer. Es decir, nunca se lleven por esto a veces colegas que dicen vamos a sacarle 10 litros y vamos a bajar de peso con la lipo. Jamás. La lipo es para moldear el cuerpo, es una lipoescultura para mejorar la figura de la paciente, para afinar si ustedes quieren, pero más de 3-4 litros están en riesgo de vida. La siguiente. La prótesis de silicón no permiten dar de lactar y no permiten detectar un cáncer. Eso también es muy frecuente, lo que nosotros vemos en nuestras pacientes jóvenes, sobre todo, que van de 18 o 20 años a ponerse prótesis. Me preguntan la mamá generalmente, o ella, doctor, ¿podré dar de lactar? Entonces siempre la respuesta es la siguiente: cuando uno coloca por el areola, es decir, a nivel de la areola y el pezón, la prótesis, obviamente nosotros hacemos un corte en la glándula mamaria que más o menos es entre el 20 y el 30%. Entonces, como conclusión, si hacemos la colocación de la prótesis a nivel de la areola y del pezón, que desde el punto de vista de las cicatrices queda mejor, es decir, la paciente tendrá un 20 a 30% menos de leche cuando tenga un hijo, cuando se embarace. Esto no quiere decir que no va a poder tener leche y no va a poder dar a lactar sin ningún problema. Nosotros recomendamos a estas pacientes de 18 o 20 años que no tienen hijos, a veces solteras, que se hagan la incisión a nivel del surco, es decir, a nivel del surco submamario y no por el pezón, para que nosotros a nivel del surco simplemente entramos, despegamos la glándula, colocamos la prótesis, sea retromuscular, sea subfacial o retroglandular, y no tocamos la glándula, no rompemos los conductos que llevan la leche de la glándula hacia el pezón, y la paciente no tendrá ningún problema, podrá dar de lactar todo lo que daría de lactar sin o con prótesis, o sea, no cambien eso. A veces la cicatriz se nota un poco más, pero al formar el surco submamario, y como está colocado a ese nivel, tampoco habrá ningún problema, es decir, la colocación a nivel del surco en pacientes que no han dado de lactar, yo recomiendo. Y la otra pregunta es si se puede detectar el cáncer de seno con una prótesis. Los estudios han demostrado que la ecografía, la mamografía y sobre todo la resonancia magnética nuclear, que es el examen que se debería pedir actualmente en todas las pacientes que uno quiere saber si tiene cáncer, no produce ningún tipo de problema una prótesis colocada a nivel retroglandular o retromuscular. Es decir, con los nuevos estudios radiodiagnósticos que tenemos actualmente, no pasa absolutamente nada y la prótesis simplemente está ahí, pero no oculta un cáncer, ni mucho menos, sobre todo con la resonancia magnética que detecta lesiones desde los 2-3 milímetros. Así que no hay ningún problema, quédense tranquilos en ese sentido. La siguiente. ¿La cirugía plástica solo mejora el aspecto exterior? No, no es así. Es decir, hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta esto. Es decir, hay pacientes que normalmente van a hacerse una cirugía plástica y me dicen, doctor, me estoy divorciando y quiero hacerme una cirugía plástica para que mi marido no se vaya de la casa. Pues señora, la cirugía plástica no va a hacer que su marido se quede en su casa. Y operada o no operada, el marido probablemente se irá. Es decir, no es una cirugía para que obviamente esa paciente le va a mejorar el aspecto exterior, pero el aspecto interior, la parte psicológica, no será mejorada. Hay países como, sobre todo en Brasil, donde también ejerzo la cirugía plástica, donde existe actualmente una correlación muy estrecha entre los psicólogos, la psicología y la cirugía plástica. Hay muchos colegas, y ahora se recomienda un poco la Sociedad de Cirugía Plástica Brasilera, que en pacientes que están un poco con este tipo de conflicto, se haga una visita primero a un psicólogo para que el psicólogo no porque la paciente tenga algún problema mental, sino para saber si esa paciente podría mejorar su estado anímico con una cirugía plástica. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen lo que se llama un síndrome en psiquiatría o en psicología que se llama la dismorfia corporal. ¿Qué es la dismorfia corporal? Es la paciente que uno opera, que se ve bien, que está flaca, que está con un cuerpo bonito, se ve al espejo, ella dice, doctor, o se dice ella misma, estoy gorda, estoy
con problemas, no me gustan mis senos y son unos senos muy bonitos que quedaron muy bien. Entonces esa paciente que tiene la dismorfia corporal es más o menos como algo parecido, que tiene alguna relación con la anorexia, es decir, son síndromes o síntomas de enfermedades psicológicas o psiquiátricas muy complejas, en la cual la paciente anoréxica que tiene 40 kilos y se ve gorda, en la dismorfia corporal más o menos pasa igual. La paciente tiene unos senos muy bonitos, está con una prótesis maravillosa y se ve al espejo y dice, no me gusta, quisiera ponerme 3 tallas más. O sea, ¿cómo? Estás perfecta para tu cuerpo. O se hace una lipoescultura, queda perfecta con el abdomen, con la cintura, y dice, yo quisiera unos 4 o 5 centímetros más de cintura, cuando nosotros tenemos aquí los músculos ya laterales y la parte, digamos, muscular de costillas del riñón, que no podemos hacer una lipo más allá de la parte muscular. Es decir, estas pacientes hay que tener un poco de cuidado, porque por más que uno opere, haga la cirugía perfecta y con todo esto, la paciente siempre se verá con defectos. A veces eso cae en otro punto de problema un poco psicológico. Como anécdota, yo tengo una paciente muy amiga de la casa, muy amiga de la clínica, tiene unos 60 y pocos años, y ella creo que se ha hecho alrededor de unos 150 procedimientos ya, no solo conmigo, sino con colegas. Es decir, es una paciente que de la alta sociedad de aquí de Quito, que ella va a mi clínica con una lista de 15 procedimientos, o sea, cosas para hacer. Puntuales. Entonces ella va llevando así, quiero hacerme la punta de la nariz, quiero hacerme la ceja derecha porque está un poquito baja, quiero hacerme el lóbulo de la oreja porque está un poco caído, quiero hacerme el labio porque quiero ponerme relleno, me quisiera hacer una lipo pequeña a nivel de la cintura porque al lado derecho, o sea, esa paciente cuando va a nuestra clínica es, como digo, nuestra amiga, y por eso obviamente lo tomo un poco a broma, porque ella lleva 15 cosas para hacer y le hago 3, 4, porque obviamente ella tiene un poco de dismorfia, aunque es una paciente muy agradable y no conflictiva, digamos, pero ella lleva una lista cada año y medio, llevando así 15 cosas. Entonces ella dice, quiero hacerme estas 15 cosas en esta vez. Le digo, mira, de las 15 cosas que tú tienes en tu mente, en tu forma de ver tu vida o tu cuerpo, yo te voy a hacer 4, porque de las 15, 4 realmente hay que hacerte. Las otras son un poco lo que tú crees, pero desde mi punto de vista estético, de como cirujano plástico, no necesitas. Así que un poco para que vean, o sea, cómo es la psicología de la persona en cirugía plástica, es un poco compleja, porque, por ejemplo, hay pacientes que se operan la nariz todo el tiempo y se ven 400.000 veces al espejo todo el día. Y claro, mientras más se ve, él ve cada defecto, en el sentido de que ella ve un defecto, que con la luz, que sin la luz, cuando uno le ve a esa paciente está perfecta, pero ella se ve que tiene un milímetro, una bolita de aquí en relación a la punta de acá, cuando uno tiene que entender que las dos caras las dos mitades de nuestra cara, perdón, no son nunca iguales. Por eso es que en la mitad de una cara, obviamente la oreja puede estar un poco más arriba, la ceja un poco más arriba, la nariz un poquito diferente, porque esa es la belleza realmente de la mujer o del rostro de una mujer o de un hombre. Entonces a veces eso hay que tener un poco de cuidado y explicarles a los pacientes que si bien hay un cambio importante, pero la perfección, que queden perfectamente iguales las dos mitades del rostro, es imposible, porque nunca hay simetría. Nosotros somos la unión de dos células que se unen y forman una mitad en el medio, pero jamás son exactamente iguales. Así que un poco de cuidado en este tipo de pacientes. La siguiente pregunta. Las cirugías plásticas duelen mucho. Miren, yo pienso lo siguiente. La cirugía plástica que, por ejemplo, uno hace con retirada de huesos o con alargamiento de huesos, con retirada de costillas para nariz, etcétera, duelen bastante porque se trabaja a nivel óseo, es decir, es una cirugía molestosa porque a veces es necesario retirar un pedazo de hueso para colocar en otra parte. La mayoría de cirugías plásticas, como por ejemplo nariz, no duele, es una cirugía molestosa por los tapones 1 o 2 días. La cirugía de cara, de un estiramiento, no duele porque es a nivel de piel, huesos, digamos músculos, depende obviamente del tipo de cirugía que se realice. Si es una cirugía con alargamiento óseo y tal, probablemente el dolor va a ser mayor. Yo creo que la cirugía plástica que más molesta es la lipoescultura. ¿Por qué? Porque al retirar, sea con láser, sea la lipo con Baser, sea la lipo con la normal,
nosotros necesitamos hacer, alguna vez alguien me decía, 10.000 retiradas de las cánulas que entran y salen del cuerpo. Y obviamente es un trauma que por más que uno trate de hacer suave o lento, son 10.000, o digamos a nivel de todo el cuerpo, cuando uno hace una lipo de todo el cuerpo, canuladas, digamos que es imposible decir que no duele. Sin embargo, actualmente existen medicamentos muy buenos para el dolor, que en combinación de 1 o 2 la paciente realmente no siente dolor sino unos 2 o 3 días, y a veces cuando usamos la anestesia peridural, los anestesiólogos nuestros colocan a nivel de la anestesia una dosis de un medicamento, que puede ser la morfina o puede ser el fentanil, que hace que la paciente durante 2 o 3 días no tenga dolor. Es bastante interesante el tratamiento de dolor en cirugía plástica. Se ha avanzado mucho y realmente pensamos que no son cirugías que molesten al punto de dejar de operarse por eso. Al siguiente, por favor. Si me pongo toxina botulínica, muchas veces me puede dar algún problema de salud. Eso también es una pregunta bastante frecuente que nos hacen nuestros pacientes. La toxina botulínica nació hace unos 40 años más o menos para tratar problemas de tipo neuroespástico en pacientes que tenían problemas de ese tipo, es decir, niños que nacían con vejiga neurogénica, con parálisis espástica, con problemas de esófago y tal. Entonces la toxina se empezó a utilizar en esos tipos de pacientes desde que prácticamente el nacimiento hasta cuando mueren, es decir, se usaba durante 40, 50, 60, 80 años. La toxina, obviamente, por la cantidad de unidades que tiene, es una dosis bastante baja, y si yo coloco a mis pacientes cada 6 meses durante 20 años, obviamente que no existe ningún problema, sino desde el punto de vista estético, que las pacientes me dicen: doctor, yo me pongo el Botox, me quedo muy bien, se me acaba el efecto y me veo súper arrugada, más que antes. No, no es así, no es que se vea más arrugada que antes, el problema de ella es que se ve que ya dejó el efecto y que desde hace 15 años se pone Botox y no sabe exactamente cómo la piel de ella con el tiempo se envejeció. Entonces a veces la paciente que se pone durante 15 años está muy bien, se deja de poner un año y se le ve todas las arrugas que nunca se había visto en 15 años. Entonces la toxina botulínica, que utilizamos nosotros desde hace mucho tiempo, no da ningún problema de salud, y no es que después de 3 dosis ya no. Lo que se ha visto últimamente, y lo he visto yo también, es que da un poco de resistencia, o dura un poco menos. A veces ahí en Estados Unidos, en Brasil, estamos cambiando un poco de la toxina A a la toxina B, a la toxina C, durante un tiempo para como evitar un poco la cepa que sea repetitiva y evitar esa repercusión que puede traer que dure menos. Pero del resto de algún problema de tipo, de salud, que la paciente pueda tener algún problema, etcétera, hay contraindicaciones que obviamente no podemos colocar Botox en pacientes con miastenia gravis, con problemas de algún problema de tipo lateral amiotrófico y cosas así. Obviamente que eso está contraindicado, pero del resto es normal y es un buen aliado en la cirugía plástica actual, y la toxina es la parte, digamos, complementaria, junto con el relleno, que en Estados Unidos se coloca más y a nivel mundial también, es decir, más que las cirugías plásticas, la toxina y el relleno son los que encabezan la lista de procedimientos estéticos a nivel mundial. La siguiente: se puede hacer las cirugías plásticas en los consultorios, es seguro. Esto ahí es un problema serio que se ve casi todos los días, haciendo las cirugías plásticas en los consultorios. ¿Cómo es esto en los consultorios? La paciente se acuesta, le ponen anestesia local y la paciente le hacen una lipo generalmente, y la paciente se va a la casa después de 2 horas, sin anestesiólogo, sin monitorización, sin un control de asepsia, es decir, que puede haber infección. Entonces, claro que no es seguro. Para que tengan una idea, el anestésico local que nosotros colocamos, o que los dentistas colocan en los dientes, los odontólogos, perdón, nosotros tenemos una dosis tóxica que más o menos de 5 a 7 miligramos por kilo de peso. Para nosotros hacer una lipoescultura, digamos, solo con anestesia local y sin una sedación, sin un auxilio de un anestesiólogo que le duerma a la paciente, a veces los colegas que hacen ese tipo de procedimientos en los consultorios ponen entre 15 y 20 miligramos por kilo de peso. ¿Qué es lo que pasa? Al tener una dosis tan alta que ya no está permitida, el anestésico local va a la circulación de la sangre, porque obviamente se coloca a nivel de la grasa, pero cuando se excede la dosis tóxica, va a la circulación, llega al corazón, produce una parálisis, porque es un anestésico del nódulo sinosal, y el paciente tiene una parada cardíaca y se muere.
Por eso es una de las causas principales de muerte en los consultorios de colegas que hacen medicina estética y no son necesariamente cirujanos plásticos y hacen la cirugía en los consultorios por la dosis excesiva de anestésico local para que la paciente se deje de hacer una lipo. La lipo de por sí, como les decíamos, es una cirugía muy dolorosa. Hacer solo con anestesia local, sin una sedación, que no se haga en un quirófano es una locura. ¿Por qué? Porque la dosis tóxica probablemente pasará de los 5 a 7 miligramos por kilo de peso y la paciente podrá llegar a fallecer no por la lipo, no porque le perforaron un órgano, no por esto, sino por la dosis tóxica del medicamento del anestésico local que produce un paro a nivel del nódulo sinusal. Y a veces el propio colega no sabe ni por qué falleció la paciente. Además de un paro cardíaco con esa cantidad de anestésico afectando el nódulo sinusal, la paciente, por más reanimación que tenga, no sale del paro cardiorrespiratorio. Así que mucho cuidado con hacer esas cirugías en los consultorios, porque lamentablemente pasa eso aquí en Brasil y en Estados Unidos a veces, que los pacientes se dejan llevar por los costos baratos, haciéndose un consultorio, obviamente con médicos que no son cirujanos plásticos y que una vez que hay algún problema huyen, están con todos los problemas habidos y por haber, pero no dan ni la cara siquiera. Así que mucho cuidado en ese sentido. La siguiente. Debe saber si el cirujano que me opera es un especialista en cirugía plástica. Eso es lo que pasa actualmente. Nosotros tenemos la Sociedad de Cirugía Plástica, ya hemos hablado mucho sobre esto. Nosotros, para ser cirujanos plásticos, hacemos 2 años de cirugía general, 3 años de cirugía plástica. En mi caso hice 2 años más de una maestría, tanto en Brasil 1 año como en Francia otra. Entonces tenemos 7 años más los 8 de la carrera de medicina. Entonces somos 15 años, después de 15 años somos cirujanos plásticos. Entonces, ahora hay los cursos online de cirugía o de medicina estética, que hacen online, o sea, cómo poner una prótesis online, o sea, la paciente está operado, el colega de Argentina, sobre todo, son esos cursos más que veo que hacen para colegas que no son cirujanos plásticos. Entonces la paciente está acostada en Argentina, le filman y el colega ve aquí cómo ponen una prótesis, se imagina que así debe ser, y después de eso ya es un médico estético colocando prótesis. Tengan cuidado de eso, siempre consulten a la Sociedad de Cirugía Plástica, consulten al CENESID, entren a la página del CENESID. Ustedes tienen el derecho de pedir a su médico nombres completos y número de cédula. Entren al CENESID y vean si el colega que le va a operar es un médico especialista en cirugía plástica o es un médico general que hace medicina estética. El médico especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva somos miembros de la sociedad. En mi caso soy miembro de la sociedad ecuatoriana, en mi caso soy miembro de la sociedad brasilera, soy un profesor titular y soy profesor también de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y soy miembro de la Asociación Americana de Cirujanos Plásticos, que es el organismo más alto en cirugía plástica en Estados Unidos, en Brasil y en Ecuador. Así que tengan un poco de cuidado con los médicos que van a practicar su cirugía. La siguiente pregunta. ¿Las cirugías de cara se ven artificiales siempre? No. Las cirugías plásticas de rostro son las más complejas de hacer, pero al mismo tiempo las que más gratificación dan a los cirujanos que operamos esto. Nosotros operamos alrededor de 2 a 3 cirugías plásticas de rostro por semana. Creemos que nuestra casuística es muy alta, tenemos muchos pacientes que se operan el rostro. ¿Pero por qué? Porque la paciente que operamos del rostro va al té de las amigas, generalmente son después de los 50 años, va a la reunión social y le ven operada y dicen: wow, se te ve mucho más joven, se te ve bien, ¿qué te pasó? Te hiciste un cabello, te cambiaste el tono, te cortaste el cabello. Es decir, no le ven y le dicen: oye, te operaste la cara y te quedó horroroso. Entonces la paciente, muchas de ellas, la mayoría, son amigas de nuestra clínica, entonces dicen: sí, me operé el rostro, me hice los párpados, me estiré el cuello y me hice con el doctor Hidrobo, con fulano de tal. Y esa paciente tenga la seguridad de que me mandará 2 o 3 pacientes, no por el hecho de que digan que se operó, ni mucho menos, sino porque la persona que está, la amiga le está viendo y ve realmente que está perfecta y que está muy bien. Entonces, en ese sentido, tenemos la capacidad de ver que la paciente está bien y
será una paciente que volverá realmente donde nosotros nuevamente, para que de esa forma se hará, digamos, una nueva cirugía, y las amigas harán lo mismo. Entonces tenemos una casuística bastante importante, alta, en pacientes de cirugía de rostro, porque no se ven artificiales, se ven que han mejorado, pero no se ve una cosa artificial, ni que el rostro está desfigurado, ni etcétera. Así que es una cirugía bien común, hacemos bastante con anestesia local, con sedación hacemos en nuestra clínica, y la paciente se recupera en 24 horas. La cirugía plástica produce adicción. Sí y no, es decir, hay pacientes que, en Brasil se dice que todas las pacientes normalmente se hacen durante su vida 3 cirugías plásticas, entre los 18 y 25 años, entre los 25 y 40 años, y entre los 40 y 60 años. Entonces, más o menos son 3 cirugías a nivel de toda la vida. En nuestro país más o menos serán unas 2, pero no produce adicción. Y la última pregunta es si las prótesis de silicón se explotan en el avión. No, eso es un mito, no existe tal. Si la prótesis está rota o está ya quebrada, podría romperse en el avión, pero la presión del avión no produce ruptura de una prótesis. En todo caso, seguimos con sus inquietudes. Soy el doctor Fabián Hidrobo. Gracias por su atención en nuestro programa. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Saúde, Cirugía Plástica y Láser, una visión actual del mundo de la cirugía plástica desde un punto de vista ético, con la conducción del doctor Fabián Hidrobo. Saúde.